Buenos días, es un placer poder compartir con ustedes lo que el Señor nos enseña día con día. Y quiero compartirles esta escritura, aunque no la quiero repetir toda. Es la historia de Natán amonestando a David. Y esto está en 2 de Samuel, capítulo 12. Y le hace el profeta Natán, amonestando a David, le da una historia de un hombre que abusó siendo rico y toma la oveja del que era pobre. Y voy a leer a partir del versículo 6, cuando le pregunta Natán a David: ¿qué tenemos que hacer con este hombre? Y dice: debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: no te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor. En tu seno además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando David era perseguido por Saúl, David clamaba a Dios por misericordia. Y David habla acerca de que este hombre que le está mencionando debe pagar 4 tantos porque no tuvo misericordia, sin que él supiera que estaba hablando del mismo. Ahora bien, David era un hombre misericordioso. David, por la misericordia, cuando vio que el pueblo de Israel era asolado y era provocado por los filisteos ante el gigante, David no tuvo en poco el arriesgar su propia vida y salvar al pueblo de Israel, porque era un hombre con misericordia. Y él no le importó nada y pudo pelear con el gigante. Pero una vez que David fue puesto por rey y Dios le entregó las ciudades alrededor y le dio todo el reino, así como lo dice aquí, se olvidó un tanto David acerca de la misericordia que Dios había usado para con él. Quiero compartirle: a nosotros Dios nos ha dado lo que hoy tenemos. Se ha puesto esto como un líder, como una persona poderosa, como una persona con recursos. Y en cualquiera de las áreas que estemos, Dios ahí nos ha puesto para que nosotros usemos misericordia, así como Dios ha tenido misericordia para con nosotros. Cuando le dice aquí David que tal hombre no tuvo misericordia, entonces está hablando acerca de él mismo. Por eso Natán le dice: tú eres ese hombre. Y Dios le está enseñando: yo te ungí, tú no te ganaste el ser rey por tu propia mano, yo fui el que te la di. Yo te hice rey, yo te entregué a tu enemigo, yo te he entregado todas las cosas, el reino de Judá, de Israel, y por si fuera poco te habría añadido mucho más. Yo creo que Dios nos enseña acerca de todo lo que Él nos puede entregar, que Él nos puede dar, siempre y cuando todo sea en su voluntad, porque Él conoce nuestro corazón y sabe hasta dónde nosotros podemos. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, ahí es donde Dios nos frena, ahí es donde Dios nos confronta. Porque no solamente es la economía. Cuando aprendemos todo lo que Dios nos ha confiado y no olvidamos esto, entonces Dios es donde nos va poniendo a más y más.
Pero cuando otra vez salimos de su voluntad y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, entonces es donde Dios nos frena, donde Dios nos dice: ¿qué es lo que te faltaba? Si te di todo. Y luego dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué nos dice esto? Porque si nosotros quisiéramos hacer cosas más y fuera de su voluntad, es porque ya no salimos, ya nuestras emociones nos ganaron, nuestros deseos fuera del orden de Dios ya están en otro lado. Nuestras emociones, digámoslo así, la avaricia que entra en el corazón del hombre, lo saca de lo que es la realidad donde él está viviendo. Porque Dios ha puesto los medios y nos ha dado todo lo que está, así como le dio el poderío a David, le dio los medios, le dio su favor, le dio su gracia. Y cuando David era perseguido por Saúl, pues él pedía a Dios misericordia. Ahora pregunto, ¿a nosotros nos gusta la misericordia de allá para acá? Y si David era misericordioso, vamos a llamarlo de aquí para allá, David daba misericordia, ¿cuándo se le olvidó? ¿Cuándo fue el momento que se olvidó? Y a veces nosotros nos llegamos a olvidar de ello, porque sabemos que por misericordia es que somos salvos, por gracia. La salvación, el conocimiento de la palabra de Dios no vino a nuestra vida solo porque nosotros así lo vimos, sino porque la misericordia de Dios estuvo y llegó hasta nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña que en su misericordia nosotros estamos en el lugar donde estamos. Tenemos la posición que tengamos, sea de liderazgo, sea a lo mejor de empresario, puede ser en un liderazgo en la iglesia o el poderío económico, pero es Dios quien nos lo proporcionó. Y Dios nos los ha confiado, porque no somos dueños de nada. Estamos de paso aquí y somos solamente administradores de la gracia de Dios. Somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. David era un administrador de los bienes que tenía. Pero sin embargo, David abusó en este momento. ¿Qué le faltaba a David? Si él era el rey, ¿qué le faltaba si él tenía todo? Había entregado a Dios ciudades para su vida. David tenía todo, tenía mujeres, y así se lo dice el Señor. Pero ¿qué es lo que sucedió? David salió completamente fuera de la voluntad de Dios, porque esta mujer Betsabé, mujer de Urías, simplemente porque la vio, porque le gustó, y ese fue todo el asunto por el cual la tomó. Y Dios nos habla acerca de mantenernos en estos puntos, porque tenemos nosotros salud, salvación, tenemos lo que Dios ha puesto en nuestra vida por su misericordia. Cuando nosotros vemos y somos misericordiosos, llenos de piedad, y la piedad y la misericordia es prácticamente lo mismo, sus significados son muy parecidos, y vemos aquí cómo es que una vez que David cayó en el pecado, entonces el Salmo 91, el 51 le dice a Dios: lávame más y más de mis pecados, pide misericordia. Y le dice: si tú me limpias con hisopo, aunque mis pecados son tan rojos como la grana, quedarán emblanquecidos como la blanca nieve. Solo si tú tienes misericordia. Quiero decirte,
cuando la misericordia de Dios llega a nuestra vida, entonces nosotros podemos caminar y seguir adelante. Muchos de nosotros sin más hemos pensado, bueno, ¿qué tanto hice como para tener lo que tengo? Pero es la misericordia de Dios la que nos ha llevado a estar donde estamos, a tener lo que tenemos. Y si hoy no lo tienes, déjame decirte, no te angusties ni te preocupes, porque algo de lo que Dios quiere es solamente conocer nuestro corazón. Y cuando Dios ve en nuestro corazón la misericordia, la bondad, la piedad, la compasión, entonces es donde Dios va confiando, entregando cada día más. Y quiero leerte aquí en 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es una ganancia cuando nosotros estamos llenos de piedad. Y cuando dice aquí adelante que si tenemos abrigo, sustento, con eso no estemos conformes. No se trata de ser conformista, no se trata de que, pues ya como ya tengo comida donde vivir, ahí ya me quedo. No, sino que nos mantengamos ligados a la palabra, al orden de Dios, a lo que Dios tiene, porque esto es lo que Dios llevó a David. David estaba lleno de todo y cuando él se quiso ir más allá, por eso dice, verso 9, porque los que quieren enriquecerse, David tenía las riquezas, no es que quisiera más dinero, no es que quisiera otro, sino que teniendo mujeres buscó una más, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y esto es donde nos habla acerca de quedarnos ahí donde Dios nos está llevando, porque a veces el hombre quiere tener más de lo que necesita y no le importa si aplasta a alguien más. No le importa el daño que puede hacerle a alguien más. Y aquí Dios, para darnos todas estas cosas, como dice Miqueas 6, dice, 3 cosas te pide Dios: justicia, misericordia y ser humilde delante de Él. Y cuando están estas 3 cosas, cuando tenemos la justicia, la misericordia y nos humillamos para preguntarle a papá qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, es donde entonces son añadidas. Por eso a David le dijo, ¿verdad? Y si me hubieras pedido algo más, yo te lo daría. Si quisieras otra cosa, yo te lo daría. Por eso aquí verso 6, pero la ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esto viene una ganancia cada día en nuestra vida porque está en nosotros. Y luego nos dice el verso 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Por desgracia, esto lo hemos visto en muchas personas que se olvidan un tanto de la fe a causa, y no tanto que sea por dinero, por economía, sino que el poderío
el ir más allá, el querer abarcar muchas cosas que ni siquiera Dios nos las ha entregado. No hemos sido llamados a ello, pero queremos alcanzarlas. Es donde entonces olvidamos la fe y donde nos dice que son traspasados por muchos dolores. Quiero dejar esto en tu corazón. Cuando dice aquí Miqueas, 3 cosas te ha pedido el Señor: justicia, misericordia y que vivas humilde delante de Él. Y cuando estas 3 cosas están en el corazón del hombre, entonces vamos avanzando de acuerdo al propósito de Dios y vamos a alcanzar todo lo que Él tiene. Recuerda esto que te estoy compartiendo, porque esto va a ser de bendición para tu vida. Y quiero dejarlo esto aquí en tu corazón, para que todos los días de tu vida recuerdes estas palabras y así camines y tengas la bendición de Dios. Y espero que te haya compartido a tu corazón algo que te ayude para todos los días de tu vida. Muchas gracias, muy buenos días, Dios te bendiga mucho. Hasta la próxima.